El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 13º durante el año, la Iglesia nos presenta este Evangelio hermoso, esta perícopa, en la cual se narran 2 milagros que realiza Jesús. 2 milagros grandes, ¿no? Una resurrección, ¿no? La resurrección de esta niña, la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, que en un principio le pide la curación de la niña que estaba muriéndose, y Jesús se dirigía a casa de Jairo con aquella multitud que lo seguía. Una gran multitud que seguía al Maestro. Podemos imaginar fácilmente la escena. Jesús desembarca a orillas del lago de Genesaret, toda una cantidad de gente esperándolo, y allí aparece este jefe de la sinagoga, Jairo, que ciertamente tiene fe en Jesucristo, ¿no? Siendo judío, jefe de la sinagoga, reconoce a Cristo, reconoce el poder que tiene Jesucristo para curar a su hija. Ven, por favor, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos. Seguramente habrá escuchado él de otras curaciones de Jesús y pone su confianza en él. Se acerca con humildad, siendo una persona importante, el jefe de la sinagoga, se postra delante de Jesús y le suplica delante de todos: por favor, ven, se está muriendo mi hijita. Y el Señor se dirige hacia la casa de Jairo. La multitud lo sigue, ¿no? Dice literalmente el Evangelio que mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Todos querían estar cerca del Maestro. En un momento del recorrido hay una mujer, ahí en este relato se inserta este otro hecho, que es que una mujer enferma, que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, una hemorragia, que había malgastado todo su dinero con médicos y demás, y en lugar de mejorar o de conseguir algún alivio, empeoraba, dice el Evangelio. Y esta mujer, con una fe muy grande, piensa: ni siquiera voy a molestar al Maestro, con solo acercarme en silencio, ahí paso desapercibida, con solo tocar el manto de Jesús, quedaré curada. Grande fe, creo que mayor que la del jefe de la sinagoga, ¿no? Que decía: ven a imponerle las manos. O de aquella del centurión, ¿no? Que también logra la curación de un familiar enfermo, que dice: no soy digno de que entres en mi casa, di solo una palabra y a distancia quedará curado mi siervo. Esta mujer, la hemorroísa, ¿no? Que padecía flujo de sangre, alcanza a tocar, se acerca, alcanza a tocar el manto del Señor y sabe inmediatamente que quedó curada. Ahí quedó contenta ella. El que no quería que eso pasara desapercibido, ese hecho, es el Señor, que evidentemente siente que alguien lo toca de una manera distinta. Solo su manto. El Evangelio dice que la gente lo apretujaba a Jesús. Muchos lo tocaban. Esta mujer lo tocó de otra forma, con fe. Y no a él, sino a su manto, el borde de su manto. Alcanzó la curación. El Señor empieza a preguntar, como si no supiera, pero bueno, empieza a preguntar: ¿quién ha tocado mi manto? Allí sus discípulos, no sé si es burla, pero bueno, lo tratan como ingenuo, pues ves que todo el mundo te está tocando, empujando, apretujando ahí, caminando con dificultad, y tú preguntas: ¿quién ha tocado mi manto? El Señor no le hace caso a eso, sigue preguntando, sigue buscando con su mirada, ¿no? Ciertamente que ahí se detienen todos nuevamente, y esta mujer
se siente descubierta, ¿no? Y entonces también se acerca al Señor, igual que el jefe de la sinagoga se había acercado a él, se postra, igual que Jairo, se postra delante de él y confiesa toda la verdad. Señor, fui yo, me pasaba esto. Temblorosa y asustada, tal vez pensando que el Señor la iba a regañar. Y todo lo contrario, el Señor la tranquiliza diciendo: hija, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado, ¿no? La importancia de la fe. Basta que creas, le dice después el Señor al jefe de la sinagoga cuando ya su hijita había muerto. Ya no hay nada que hacer, ya se murió. Le dijeron algunos familiares: ya no molestes al maestro. No importa, basta que creas, ¿no? El poder de la fe. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Creo que no solo esta expresión hace referencia a una doble curación, no solo la de su cuerpo, sino la de su alma. Ya se había curado de su enfermedad física. Ahora el Señor hace referencia también: queda sana de tu enfermedad. También quería sanar su corazón y ponerla en evidencia delante de todos. Tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Continúa el relato, como hemos escuchado, siguen el camino hacia la casa de Jairo. Y ahí es cuando llegan los enviados de Jairo, de los familiares, diciendo: ya no hay nada que hacer, la niña se murió, ya no molestes al maestro. Basta que creas. Allí llega a la casa de Jairo. Especialmente quiere que lo acompañen Pedro, Santiago y Juan, aquellos 3 apóstoles privilegiados que han tenido esa dicha, esa gracia de estar más cerca del Señor, de contemplar algunos milagros en particular. Cuando llegaron a la casa, evidentemente que había todo un revuelo ahí. Imaginemos una niña de 12 años que acaba de morir, gente desesperada, llantos, alaridos. Y el Señor dice una frase que desconcierta a todos. ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Ahí sí se burlaban. ¿Quién es este que viene a decir que la niña está dormida? Está muerta. Para el Señor, la muerte es como un sueño. Él vino a vencer la muerte. Como decía la aclamación que cantamos antes del Evangelio, tomada de la carta 2 a Timoteo, San Pablo dice: Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Él venció a la muerte. Para él, resucitar a un muerto es como despertar a alguien del sueño. Lo hace con aquella frase, ¿no? En primer lugar, la toma de la mano, ¿no? Ese gesto de cariño, quiere tocarla, la levanta de la mano, talita cum, en arameo: niña, yo te lo ordeno, levántate. Y se despierta la niña, empieza a caminar, denle de comer. Les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Evidentemente que eso corrió como reguero de pólvora por todas partes, ¿no? El Señor acaba de resucitar un muerto. Una de las 3 resurrecciones que nos narran los evangelios, además de la resurrección de Cristo, evidentemente, ¿no? Esta niña, la otra resurrección del hijo de la viuda de Naín, que ya lo estaban llevando al cementerio, el cortejo fúnebre ahí, llevando el cajón. El Señor se compadece, ahí ni siquiera se lo piden, ahí el Señor lo resucita. Se compadece de la mamá que estaba llorando.
Y la otra resurrección, más impresionante aún, que narran los evangelios, la resurrección de Lázaro, de su amigo, que ya estaba sepultado, ya llevaba 3 días, ya estaba pudriéndose, ¿no? El Señor ya hiede, pues quitan la piedra, ¿no? Y el Señor realiza esa resurrección. Las resurrecciones del Señor, en particular esta, nos enfrenta con esa realidad de la muerte, por la que todos nosotros tenemos que pasar y que no estaba en los planes iniciales de Dios. Muy claramente lo dice la primera lectura de hoy, breves versículos, el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte. Ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. ¿De dónde viene la muerte? Del diablo. Dios es vida, Dios es luz, Dios es la salvación. El que se aleja de Dios se dirige a las tinieblas, a la muerte, al abismo. Pues en primer lugar el demonio, que se rebela contra Dios y se hunde en el infierno, en el abismo, y por envidia del diablo, dice el texto, sabemos la historia del Génesis, Adán y Eva escucharon no a Dios, sino a la serpiente. Y esa desobediencia es un pecado grave, pecado de origen que infestó a toda la humanidad. Nacemos con esa mancha y nacemos con esas consecuencias. El sufrimiento, Dios tampoco hizo el sufrimiento, y la muerte. Y cómo el Señor vino a salvarnos, no negando la muerte, sino asumiéndola en sí mismo. Se hizo hombre para poder morir, para poder hacerse responsable del pecado de toda la humanidad y cargar sobre sus espaldas en la cruz todos los pecados del mundo y aceptando por amor a nosotros la muerte que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y la muerte queda transformada. La muerte para el cristiano, para el que pone su confianza, su fe en Dios, para que aquel que recibe a Cristo, el bautizado, en el que vive en gracia y muere en gracia de Dios, la muerte es como un sueño, un descanso. Es pasar por ahí, nada más, como Cristo. Esa es la tranquilidad del cristiano. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Es como descansar. Es como dormir. Claro, si no estamos preparados para morir, se acerca la muerte y nos resistimos, porque a lo mejor nuestro corazón está sucio aún, tenemos cargos de conciencias, no nos hemos reconciliado con Dios, estamos apegados a las cosas de la tierra, hemos puesto nuestras esperanzas en esta vida, en nuestros bienes, en nuestros seres queridos, a veces en el pecado también, peor. Pero aunque no sea el pecado, basta estar apegado a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, o a los bienes materiales, a lo mejor legítimamente adquiridos. Es cierto que hay mucho pecado y bueno, el pecado nos cierra la puerta al cielo, pero aunque no haya pecado supuestamente, el apegarse a las cosas de la tierra y olvidarse de Dios es tal vez el pecado más importante, ¿no? Es dejar a Dios de lado y vivir como si Dios no existiera. En el que vive bien, ¿no? Siendo consciente de su miseria, de su debilidad, pero que pone su confianza, su fe, como la hemorroísa, ¿no? Con las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma, en el que pone su fe en Él, aunque muera, vivirá. ¿No es una muerte el pecado mortal? ¿Cuántas veces nos hemos muerto espiritualmente? 1000 veces. Resucitamos y somos unos inconscientes y volvemos a caer.
no debería ser así. El Señor se puede cansar y decir, bueno, ya, si decides seguir pecando, pues ya no hay salvación. Uno se cierra a la gracia de Dios. Tenemos que tener esa fe de la hemorroísa y la fe de Jairo. Aquel que muere, aunque muera, vivirá. El poder del Señor es muy grande, es infinito, dice San Hilario, comentando esta curación de la hemorroísa. Grande es el poder de Cristo, poder que no solo habita en su alma, sino que de su alma pasa al cuerpo. Ese cuerpo que asumió, de su alma pasa al cuerpo y del cuerpo redunda hasta el propio vestido. Ahí la hemorroísa tocó el vestido del Señor y de ahí, por ahí pasó la gracia. Y ese poder el Señor lo ha comunicado a su iglesia. Lo ha comunicado a su iglesia. El Señor vino para salvarnos, vino para entrar en contacto con nosotros, para tocarnos, ¿no? Se hizo hombre para tocarnos y para dejarnos tocar por Él. Como para tocarnos, como el Señor tomó de la mano a la muerta, a la muertita, la tomó de la mano, o dejarse tocar, como la hemorroísa. El Señor quiso entrar en contacto con nosotros. Para eso se hizo hombre. Y entrar en contacto no solamente con los que vivieron en aquella época, en la época de Cristo, dichosos aquellos como la hemorroísa que lo pudieron tocar. Él quiso entrar en contacto con toda la humanidad, con los hombres y mujeres de todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Nosotros hoy podemos tocar al Señor y podemos dejarnos tocar por Él. Decía ¿quién era? San León Magno: lo que era visible en Cristo pasó a los sacramentos de la Iglesia. ¿Dónde está presente Cristo actualmente? En su Iglesia y en particular en los sacramentos. Podemos tocar al Señor y dejarnos tocar por Él por medio de los sacramentos. Podemos pensar en la Eucaristía, ¿no? Que es Cristo mismo. Más que tocarlo, lo comemos si estamos en gracia de Dios. Si tuviéramos esa fe, pues distinta sería nuestra vida, esa fe de la hemorroísa o de Jairo. San Ambrosio decía: Señor Jesús, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde estás? Te encuentro en tus sacramentos. Venir a la iglesia, venir a participar de la Santa Misa o a cualquier otro sacramento, ¿no? Bautismo, etcétera, pero en particular en la Eucaristía, ahí está el Señor y venimos a encontrarnos con Él. A veces hay una multitud, hay multitudes que van a misa, pero no todos se acercan al Señor de la misma forma. ¿Cuántos vienen a participar o van a participar de la Santa Misa así, distraídos, como aquella multitud que seguía al Señor? Hasta lo podía tocar, apretujar, pero solo una alcanzó el milagro: la hemorroísa, la que tocó con fe. Así que tenemos que venir a misa con esa fe. El Señor nos conoce y nos mira a cada uno de nosotros. No es acercarse al Señor de cualquier manera. Podemos acercarnos a los sacramentos de manera sacrílega, en pecado mortal, pues San Pablo dice, pues estamos comiendo nuestra propia condenación, no porque el Señor cause un mal a nosotros, sino porque nosotros estamos sucios por dentro. Judas tocó al Señor, no solo lo tocó, le dio un beso en la mejilla y con ese beso lo estaba traicionando. Amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Podemos comulgar sacrílegamente, mal, podemos llamarnos católicos, practicar ciertas obras, mil cosas. El Señor ve el corazón y nosotros tenemos que especialmente trabajar ahí en nuestro corazón y acercarnos así al Señor y a los sacramentos.
podemos ver y tocar al Señor, podemos ser vistos y tocados por el Señor. La necesidad de la fe queda remarcada en este Evangelio. Acercarnos al Señor con fe, acercarnos a los sacramentos de la fe. Frases del Señor. El Señor sigue obrando a través de su Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. El Señor, en su cuerpo físico, obraba a través de sus miembros, ¿no? En este caso, su mano levanta a esta muchachita. Pues el Señor sigue obrando a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, en particular a través del sacerdote, que debe estar bien cerquita del Señor. Dice el Señor: estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Él está presente. Y mejor que no lo veamos, porque más se pone en juego nuestra fe, mayor puede ser nuestra fe. Felices los que creen sin ver. Mayor puede ser nuestra fe que la de la hemorroísa, que pudo ver al Señor. Imagínense el Señor que podía irradiar en su persona. Todo era perfecto en Él, sus palabras, sus movimientos, su belleza física incluso. Eso no lo tenemos nosotros. Pues bienaventurados los que creen sin ver. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él obra directamente, obra personalmente, a través del sacerdote, a través de los sacramentos. Pues a través del sacerdote es evidente cuando consagra y dice: esto es mi cuerpo. ¿Quién está hablando allí? Ya no es el sacerdote el que habla, esas palabras son de Cristo. Yo te absuelvo, es Cristo el que absuelve, aunque sea el sacerdote más pecador del mundo. No debería ser así, pero el Señor quiso valerse de los instrumentos que tiene. Si tuviéramos la gracia, no sé, de tener muchos padres píos, ir a confesarnos con Él, qué bueno, hasta leía nuestra conciencia, nuestros pecados. Pues no, es lo que hay. Está el Padre Jorge, está el Padre Faustino, pecadores, pero Cristo obra en el sacerdote. Vamos a pedirle a la Virgen, ¿no? Ella, que es nuestra Madre, que nos ayude a acrecentar nuestra fe, a elevar nuestro corazón a las cosas espirituales, a las cosas del cielo. El demonio nos tiene muy distraídos con mil cosas, problemas, distracciones, cosas materiales, mil cosas. Escuché por ahí una frase que, a ver si la recuerdo, decía así: el demonio no puede darnos la felicidad, solo Dios nos puede dar la felicidad, ¿no? El demonio no puede darnos la felicidad, pero sí nos puede mantener distraídos. En la actualidad, mucho más. Con tantos medios de comunicación, podemos vivir 20, 50, 100 años distraídos. A lo mejor no somos malos, tan malos, pero distraídos. Pues nos vamos a ir al infierno, ¿no? El demonio es muy astuto. Vamos a pedirle a la Virgen esa fe que vence al mundo, que vence al demonio, y la caridad, ¿no? La fe sola no alcanza. El amor es lo que produce esa unión íntima con Cristo. El amor unifica. El Señor ha querido en el sacramento de la Eucaristía entrar dentro de nosotros. Como cuando dos personas se aman y pasan como esposos a ser un solo espíritu y una sola carne. Pues el Señor quiere esa unión de nosotros con Él, de su Iglesia con Él. Pedimos esa gracia a la Santísima Virgen. Ave María Purísima.